El hombre que lo tenía todo y la vida que no tenía. Se detuvo a comprar flores para una pedida de mano, y entonces vio a su ex con 2 niñas gemelas que se parecían exactamente a él. Adrian Blake siempre había vivido de acuerdo a un plan, calculado, estratégico e impecablemente programado. Era el chico de oro del emprendimiento tecnológico. Un millonario hecho a sí mismo antes de los 30 años, y un nombre que los inversores no solo respetaban, sino que temían. Todo su horario estaba planificado al minuto, y hoy no era diferente. Todo había sido preparado: el anillo en el bolsillo de su abrigo, la reserva en un restaurante privado, el suave discurso de propuesta que había practicado 2 veces esa mañana. Por la noche, se suponía que estaría comprometido con Verónica, el rostro de una marca de moda de lujo y la mujer que todos asumían era la pareja perfecta para un hombre como él. No estaba nervioso por la pedida, al menos no en el sentido tradicional. Le gustaba el control. Le gustaba que la vida se alineara. Este matrimonio iba a ser el siguiente paso lógico, la fusión de 2 vidas perfectas. Pero sentía una inquietud bajo la piel mientras conducía por la ciudad, algo que no quería reconocer. Se dijo a sí mismo que era adrenalina, emoción, solo nervios. La floristería en la que se detuvo no estaba en su itinerario. Pasó por casualidad, una pequeña tienda encajada entre una panadería y una vieja librería, con un letrero torcido que decía H. Bloom & Company. La tienda no tenía nada de especial por fuera, un poco desgastada en los bordes, como el tipo de lugar que no había cambiado en años. Casi siguió conduciendo, pero en el último segundo, algo lo atrajo. Quizás quería los lirios, quizás quería un descanso de la perfección, quizás solo necesitaba un momento para respirar. Cuando entró, la campana sobre la puerta sonó, suave y nostálgica. El aire era cálido, húmedo por las plantas, y lleno de la fragancia de la tierra y el jazmín. Apenas tuvo tiempo de asimilarlo antes de verla. Estaba agachada sobre un cubo de rosas blancas, su cabello castaño recogido en un moño desordenado en la nuca, un lápiz metido detrás de una oreja. Llevaba un delantal liso salpicado de polen y tierra, y cuando levantó la vista, Adrián sintió que su pulso se detenía. Era Isabela. Su Isabela. O al menos, la mujer que solía serlo. El tiempo se detuvo de golpe. En los 6 años desde que se habían hablado por última vez, Adrián se había convencido de que ella pertenecía a otra vida, a una versión más joven y simple de sí mismo. Verla ahora, tan real, tan cerca, desbarató esa mentira en un instante. Sus ojos se encontraron con los de él, y algo indescifrable brilló en ellos. No era sorpresa, no era alegría, solo reconocimiento, y luego el parpadeo de un muro que se deslizaba en su lugar. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella. Con la voz tranquila, como si nunca hubieran sido nada más que extraños. Él abrió la boca para hablar, pero entonces 2 pequeñas voces resonaron detrás de ella. «Mamá, terminamos con las rosas pequeñas». La cabeza de Adrián se giró automáticamente. 2 niñas pequeñas, idénticas en cada rasgo, se asomaron por detrás de un carrito de flores, cada una con una pequeña regadera. Cabello rubio, ojos azules. 5, quizás 6 años. Vestidas con monos rosas a juego, mejillas sonrosadas, ojos brillantes. Parecía que habían estado jugando entre pétalos y tierra toda la mañana. Se parecían a él. Algo dentro de Adrián se dobló.
Se quedó mirando mientras las niñas corrían al lado de Isabela. Ella se agachó y tocó la frente de cada una con una ternura tan natural que le quitó el aire de los pulmones. Les susurró algo, y ellas se rieron antes de salir corriendo hacia la parte trasera de la tienda. Adrián no se había movido. Su corazón latía en sus oídos. Sus pensamientos gritaban unos sobre otros, luchando por alcanzar lo que sus ojos ya habían confirmado. Eran suyas. Tenían que serlo. La edad coincidía. El parecido era innegable. Pero nadie lo había llamado papá. Nadie había dicho su nombre. Era como si fuera invisible en una vida que debería haber sido en parte suya. ¿Todavía quiere los lirios?, preguntó Isabela, con un tono uniforme, pero sus ojos afilados. Parpadeó, dándose cuenta de que no había dicho una palabra desde que entró. Automáticamente, asintió. Ella se dirigió al enfriador y eligió un pequeño pero perfecto ramillete. Lo envolvió en papel marrón y lo ató con una cuerda. Todo el tiempo, no le preguntó cómo había estado. No exigió una explicación. No parecía enojada. Parecía resuelta. Cuando le entregó el ramo, sus dedos se rozaron brevemente. Se sintió eléctrico y luego desapareció. Adrián tomó las flores. Pagó sin decir más que un tranquilo gracias y salió de la tienda como un sonámbulo. Subió a su coche. El anillo en el bolsillo de su abrigo se sentía más pesado que esa mañana. Se suponía que se dirigiría a Verónica, al champán y a la luz de las velas, y aún sí cuidadosamente preparado. En cambio, se sentó en el estacionamiento de una floristería, mirando la puerta cerrada, su mente reproduciendo una imagen en bucle. Isabela, rodeada de flores, y dos niñas pequeñas con sus ojos y su fuerza. Nunca llegó a la cena. No llamó a Verónica. Ni siquiera condujo a casa de inmediato. Porque en ese momento, Adrian Blake, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que había una vida entera que se había perdido y que había estado creciendo perfectamente bien sin él. Los días siguientes pasaron en una neblina que Adrián no podía sacudirse. Hacía lo que tenía que hacer: reuniones, llamadas con inversores, actualizaciones de productos, pero su concentración estaba fracturada. Los números se difuminaban en las pantallas, las voces se desvanecían en el ruido de fondo, y cada segundo libre era atormentado por el recuerdo de Isabela y las gemelas en esa floristería. El parecido no era algo que pudiera descartar. No era solo en sus rasgos, era en su energía, sus expresiones, incluso en la forma de sus sonrisas. Había pasado toda su vida adulta dominando el arte de la lógica, de las decisiones claras y el pensamiento de causa y efecto. Pero ahora estaba atrapado en algo completamente fuera de su control. Y el peso de ello era sofocante. No le había dicho a nadie, ni a Verónica, ni a su asistente, ni siquiera al mentor que se había convertido en un segundo padre para él. No podía, porque si lo decía en voz alta, sería real, y no estaba listo para esa verdad. Se había alejado de Isabela años atrás, pensando que era lo mejor, pensando que su ambición no podía coexistir con el amor. Se había dicho a sí mismo que ella merecía a alguien mejor, alguien que no estuviera enterrado en plazos y ambición. Pero en el fondo, sabía que la verdad era más simple y más fea. Había tenido miedo. Miedo al compromiso, a ser vulnerable, a construir algo que no podía gestionarse a través de una hoja de cálculo. Ahora tenía la prueba de lo que había dejado atrás: dos pequeñas e innegables partes de sí mismo
que ni siquiera sabía que existían. Y lo que era peor, Isabela las había criado sola. Lo había hecho sin contactarlo, sin pedir un centavo, sin exponerlo públicamente. No era orgullo, era fuerza. Y lo aterrorizaba. Para el viernes, ya no podía más. Canceló sus reuniones matutinas, ignoró los mensajes de Verónica y se encontró una vez más frente a la misma floristería. Esta vez, no entró con un guión. No tenía idea de lo que iba a decir, solo que no podía irse de nuevo. Isabela levantó la vista en el momento en que sonó la campana de la puerta. Su expresión no cambió. Hoy llevaba un delantal diferente, uno con un tenue estampado de lavanda, y su cabello estaba recogido en una trenza suelta que la hacía parecer aún más joven de lo que la recordaba. Las niñas no estaban a la vista, lo que le dio una pequeña sensación de alivio. Esta conversación no era algo que debieran escuchar. «Regresaste», dijo ella, no con sorpresa, sino con una cierta conciencia cansada, como si hubiera sabido que esto era inevitable. «Necesito hablar contigo», dijo él en voz baja. En privado. Ella lo estudió durante un largo momento, como si sopesara los riesgos de reabrir una puerta que hacía mucho tiempo que había cerrado con llave. Luego asintió hacia la trastienda. 5 minutos. Tengo entregas que llegan pronto. La trastienda era pequeña pero ordenada, llena de cubos de tallos, una mesa de madera golpeada y el olor a vegetación fresca. Isabela cerró la puerta detrás de ellos y se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. No le ofreció un asiento. Adrián dudó. Luego exhaló, frotándose la nuca. ¿Son mías? Sus ojos se entrecerraron un poco, no con malicia, sino con la agudeza de alguien que había soportado demasiado tiempo sola. ¿De verdad quieres empezar por ahí? Yo solo tengo que saberlo. Sí, dijo ella, simplemente. Son tuyas. Las palabras lo golpearon como un tren de carga, aunque ya lo sabía. Aún así, escucharlo era otra cosa. El suelo se movió bajo sus pies. ¿Tienen 5 años? Preguntó. Cumplieron 5 el mes pasado, respondió ella. Se llaman Clara y Martina. Adrián se sentó lentamente en el borde de la mesa, de repente mareado. ¿Por qué no me lo dijiste? La risa de Isabela fue amarga, tranquila. Decirte que, Adrián, que el hombre que desapareció de la noche a la mañana, que eligió su empresa sobre un futuro conmigo, ¿había engendrado gemelas? ¿Crees que no quise? Quise. Pero no dejaste una dirección de reenvío, ni siquiera dejaste un adiós. Y una vez que me di cuenta de que te habías ido para siempre, tomé una decisión. No iba a perseguirte para que fueras padre, si no estabas listo para hacerlo. Él bajó la mirada, avergonzado. Tenía miedo. Lo sé, dijo ella suavemente. Pero yo también tenía miedo. Y no tuve la opción de huir de ese miedo. Tuve que llevarlo. Todos los días. Durante el embarazo. Durante las noches en que ambas gritaban durante horas, a través de las facturas y la soledad y la duda. Lo hice. No porque fuera una heroína, sino porque no había otra opción. Adrián la miró, con la voz apenas un susurro. Quiero conocerlas. Isabela no respondió de inmediato. Sus ojos buscaron en su rostro, como si estuviera buscando algo. La verdad, tal vez, o el arrepentimiento, o un cambio. No voy a detenerte, dijo finalmente. Pero no te atrevas a entrar en sus vidas a menos que planees quedarte. No voy a dejar que les rompa el corazón alguien que solo las visita cuando le conviene. Todavía no saben quién eres. Para ellas, solo fuiste un cliente amable que compró flores. Si esto es solo por culpa o curiosidad, vete ahora. Ahórrales eso.
No es eso, dijo Adrián, sacudiendo la cabeza. No lo sabía, Isabela, pero ahora lo sé, y no puedo olvidarlo. Quiero estar en sus vidas. No me importa cuánto tiempo me lleve, me lo ganaré. Ella no asintió, no sonrió. Simplemente lo estudió en silencio. Entonces la puerta se abrió y dos pequeñas caras se asomaron. «Mamá, el camión de la entrega está aquí», anunció Martina, con las mejillas sonrosadas por correr. Isabela se volvió hacia ellas. «Está bien, ya voy». Las niñas miraron a Adrián con curiosidad, sintiendo algo, pero sin decir nada. Cuando desaparecieron de nuevo, Adrián se puso de pie, con las piernas rígidas. «Volveré», dijo, «solo si tú quieres que lo haga». Isabela abrió la puerta y pasó junto a él. «Ya veremos», dijo por encima del hombro. «El tiempo dirá si lo dices en serio». Adrián salió de la floristería por segunda vez en una semana, pero esta vez algo era diferente. La primera vez había salido como un extraño. Ahora era un padre. Todavía no a sus ojos, pero en verdad. Y esa verdad lo cambiaría todo. Adrián comenzó a volver a la floristería cada pocos días, cuidando de no abrumar ni presionar demasiado. Cada visita era tranquila, deliberada y llena de una sensación de esperanza cautelosa. No exigía conversaciones ni explicaciones. Simplemente aparecía. A veces compraba un ramo, a veces preguntaba por ciertas plantas, y otras veces simplemente se sentaba en el banco de madera fuera de la tienda, bebiendo café y viendo pasar el mundo. Isabela no lo recibía con calidez, pero tampoco lo echaba. Eso, en sí mismo, se sentía como un progreso. Las gemelas, Martina y Clara, seguían sin saber quién era él realmente, pero la conexión entre ellos era innegable. Se sentían atraídas por él, y él por ellas, de una manera que ni la lógica ni el tiempo podían borrar. En su cuarta visita, Martina corrió hacia él con una corona de diente de león que había hecho e insistió en que se la pusiera en la cabeza, como un rey de las flores. Adrián, que una vez negoció acuerdos de millones de dólares sin pestañear, se encontró agachado en la tierra, llevando con orgullo un torcido anillo de malas hierbas hecho por una niña pequeña con brillantes ojos azules. Clara se unió, declarándolo, oficialmente parte del jardín. Ese momento abrió algo en él que no se había dado cuenta de que todavía estaba cerrado. Isabela observó todo esto desde detrás del mostrador. Su mirada se detenía más tiempo ahora, y aunque su postura seguía siendo cautelosa, había una suavidad que se colaba. Adrián no le hacía preguntas sobre el pasado. Sabía que no tenía derecho. En cambio, comenzó a aprender sobre el presente. Cómo a Martina le encantaba pintar flores con sus dedos, y siempre mezclaba el morado y el amarillo, porque hace magia, y cómo a Clara le gustaba alinear todas las etiquetas de las plantas en filas perfectas, y odiaba que su hermana moviera incluso una de ellas. Memorizó sus aperitivos favoritos, sus patrones de risa, la forma en que ambas arrugaban la nariz cuando estaban confundidas. Recopiló estas piezas en silencio, atesorando cada nuevo descubrimiento como si fueran joyas raras. Una tarde, después de ayudar a las niñas a clasificar bulbos de tulipán, Adrián se quedó mientras Isabela cerraba la tienda. Ella no habló al principio, solo barrió el suelo y ordenó el espacio de trabajo. Pero luego lo miró con una expresión curiosa. «Realmente no lo sabías», dijo en voz baja, más para sí misma que para él. «No», respondió él, «y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida». Isabela se apoyó en el mostrador,
con los brazos cruzados, su rostro indescifrable. Son buenas niñas, fuertes, amables, pero nunca han tenido un padre, y nunca preguntaron por qué. Supongo que siempre esperé que si mantenía las cosas normales, nunca sentirían el vacío. Adrián se acercó, con la voz firme pero entrecortada. No te pido que borres lo que me perdí. Sé que no puedo simplemente llegar y compensar 5 años. Pero estoy aquí ahora, y no quiero ser alguien a quien apenas conocen. Ella miró al suelo por un largo momento, luego lo miró a él. Confían fácilmente. Es una de las mejores cosas de ellas, y una de las más difíciles. No seas la razón por la que dejen de creer en la gente. No lo seré, dijo él, sin dudar. Ese fin de semana, Adrián se ofreció a ayudar a entregar flores para una boda. Era uno de los eventos más concurridos del año de la tienda, y Isabela estaba abrumada con la logística. Ella dudó al principio, reacia a mezclarlo en su negocio, pero después de un momento de deliberación, le entregó un portapapeles y una llave de la furgoneta. Si rompes algo, advirtió, pagarás el precio completo. Adrián sonrió. Trato hecho. Lo que ella no esperaba era que él se presentara no solo como un músculo, sino como alguien a quien realmente le importaba. Llevó arreglos como si fueran tesoros frágiles. Siguió la lista de verificación meticulosamente e incluso encantó a la ansiosa madre de la novia, cuando un cambio de última hora causó un breve pánico. Cuando regresaron tarde esa noche, exhaustos pero satisfechos, Isabela lo miró de manera diferente. No como un fantasma del pasado, sino como un hombre que intentaba, de verdad, pertenecer a su presente. Las gemelas estaban dormidas en la trastienda, acurrucadas en un nido de mantas de peluches y libros para colorear. Adrián se arrodilló a su lado, ajustando la manta de Clara y apartando un mechón de pelo de la frente de Martina. La visión de ellas durmiendo tan pacíficamente, con tanta confianza, le hizo llorar. No estaba seguro de si Isabela se dio cuenta, pero ella no dijo nada. Simplemente se quedó detrás de él en silencio. Cuando se puso de pie, ella finalmente preguntó, ¿qué te hizo detenerte ese día? Él parpadeó. ¿Qué quieres decir? El día que entraste aquí, aclaró ella. No estaba en tu horario, ¿verdad? No pareces el tipo de persona que se pasea por pequeñas floristerías por accidente. Adrián sonrió débilmente. Iba de camino a pedir matrimonio. Me detuve a comprar flores. Y entonces, te vi. Todo cambió en un segundo. Isabela asimiló eso, asintiendo lentamente. Es curioso cómo funciona la vida. Cancelé la cena. Nunca le di el anillo, admitió. Por primera vez, Isabela no ocultó su expresión. Era sorpresa, confusión, tal vez incluso un rastro de esperanza. Ella apartó la mirada rápidamente, pero Adrián lo vio. Esa noche, mientras salía de la tienda y caminaba por la calle tranquila, bajo el resplandor ámbar de las farolas, se dio cuenta de algo profundo. Había pasado su vida persiguiendo cosas que lo hacían sentir poderoso. Ahora, por primera vez, estaba persiguiendo algo que lo hacía sentir completo. Y esta vez, no iba a huir. Era una cálida mañana de domingo, cuando Adrián llegó a la floristería y encontró algo diferente esperándolo. La puerta principal estaba abierta. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas y proyectaba rayas doradas en el suelo de madera, y las risas resonaban desde el jardín trasero. Siguió el sonido instintivamente, sin saber si estaba invitado, pero demasiado atraído para que le importara. Lo que vio le robó el aliento. Martina y Clara
estaban agachadas en el césped, sus pequeñas manos cubiertas de tierra, plantando cuidadosamente algo en macetas de cerámica. Isabela estaba arrodillada a su lado, su cabello recogido en una coleta suelta, las mangas remangadas hasta los codos, sonriendo suavemente mientras guiaba sus manos. Adrián no habló. Se quedó en silencio junto a la puerta, observándolos a los tres en su tranquila alegría. Se sintió como una ventana a una vida que podría haber sido suya todo el tiempo si no hubiera dejado que el miedo lo controlara. Finalmente, Clara lo vio y lo saludó con entusiasmo. «Señor Adri, ¿quiere ayudarnos a plantar zanahorias de hadas?» Él sonrió y entró en el jardín, poniéndose en cuclillas a su lado. «Zanahorias de hadas, ¿eh? Eso suena a jardinería de alto nivel». «Son solo zanahorias normales», susurró Martina dramáticamente. «Pero decimos que son zanahorias de hadas para que crezcan más rápido. Ese es el secreto». Isabela le lanzó una mirada entonces, algo entre la diversión y la advertencia, pero no lo detuvo. Durante la siguiente hora, Adrián se dejó llevar por el ritmo de su mundo, cavando tierra, fingiendo escuchar a las hadas susurrando en el viento y siendo regañado por Clara por no espaciar las semillas correctamente. Por primera vez en años, no estaba pensando en planes de negocio o en la presión de los inversores. Solo estaba allí, con las rodillas en la tierra, la risa en el pecho, rodeado de la familia que apenas empezaba a entender. Más tarde esa tarde, mientras las niñas dormían la siesta dentro, Isabela les sirvió a cada uno un vaso de limonada y se sentó con él en el pequeño banco del patio. Su postura estaba más relajada de lo habitual, la posición de sus hombros más suelta, pero Adrián aún podía sentir la distancia entre ellos. No era frialdad, era precaución. No se estaba protegiendo a sí misma, estaba protegiendo a sus hijas. «He estado pensando», dijo ella después de un largo silencio, «en lo que realmente significaría dejarte entrar. No me refiero a una tarde o un par de fines de semana al mes. Me refiero, realmente, a entrar en sus vidas, en su mundo, en el mío». Adriana asintió, sus dedos trazando el borde de su vaso. «Yo también he estado pensando en ello». Ella se giró hacia él ligeramente, su expresión indescifrable. «No necesito tu dinero, Adrián. He estado haciendo esto sola durante 5 años. Si esta es una especie de oferta impulsada por la culpa para arreglar las cosas con un cheque, por favor, no lo hagas». «No es eso», dijo él con firmeza. «Sé que no puedo deshacer lo que hice o lo que no hice. Me perdí sus primeros pasos. No estuve allí para las noches de desvelo o las obras de teatro escolares o las fiebres. Pero quiero estar aquí ahora. Quiero conocerlas. Quiero que me conozcan». Isabela apartó la mirada hacia el jardín. Su mandíbula se tensó por un momento. «No puedes aparecer y tomar las partes fáciles. No tienes los momentos bonitos y las fiestas de cumpleaños si no puedes estar aquí para los berrinches y los deberes y los días en que todo sale mal. Necesito saber que si se enamoran de ti, no desaparecerás». «No lo haré», dijo él, y esta vez no hubo vacilación, ni pulcritud corporativa, ni actuación. Solo la verdad. Ella se quedó en silencio de nuevo. Luego asintió lentamente. «Entonces, vayamos despacio, sin títulos, sin grandes anuncios, solo tiempo». Durante las siguientes semanas, Adrián se convirtió en una presencia habitual, no solo en la tienda, sino en sus vidas. Recogía a las niñas del preescolar cuando Isabela estaba abrumada. Aprendió sus rutinas,
sus cereales de desayuno favoritos, qué peluche las acompañaba a todas partes, la forma exacta en que a Martina le gustaba que le ataran los cordones de los zapatos. Descubrió que Clara le tenía miedo a las tormentas y empezó a llamarla durante las noches de lluvia, solo para contarle cuentos hasta que se dormía. A veces era incómodo y desordenado y agotador, pero era real. Una noche, mientras limpiaba después de cerrar, Isabela le entregó un pequeño sobre, con una mirada vacilante. Dentro había un dibujo de crayones de 4 figuras de palo, 2 adultos y 2 niños, de pie frente a una floristería. Una de las figuras adultas tenía el pelo rubio. «Martina lo hizo», dijo ella en voz baja. Dijo que era la foto de su familia de verdad. Yo no le dije que lo hiciera. Adrián se quedó mirando el dibujo durante mucho tiempo, algo tenso y abrumador floreciendo en su pecho. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su cartera sin decir una palabra. No hablaron del futuro después de eso. Todavía no. No usaron palabras como familia, o juntos, o nosotros. Pero en los espacios tranquilos, entre las tareas compartidas, los buenas noches susurrados y el olor a tierra tibia, estaban construyendo lentamente algo. Un comienzo frágil e incierto. Y por primera vez en su vida adulta, Adrián no quería correr hacia la meta. Solo quería estar allí, en cada paso del camino. Adrián finalmente había encontrado un ritmo, uno que ya no dependía de las reuniones de la junta o de los comunicados de prensa, sino que fluía con las recogidas después de la escuela, las entregas de la floristería y los cuentos antes de dormir contados por teléfono cuando no podía estar allí en persona. Sus días, una vez segmentados meticulosamente por su asistente, ahora giraban en torno a la imprevisibilidad de 2 niñas de 5 años que podían convertir un viaje al supermercado en una aventura o en una crisis emocional. Pero le encantaba. Aceptaba el desorden, la suavidad que sacaba de él y la tranquila satisfacción de estar presente de una manera en la que nunca lo había estado antes. Isabela había comenzado a confiar más en él. No del todo. Todavía no. Pero lo suficiente como para dejarlo salir con las niñas solo. Iban juntos al parque, a un pequeño museo de ciencias e incluso a un espectáculo de marionetas que apenas sobrevivió. Gracias al hábito de Martina de corregir ruidosamente a las marionetas cuando se equivocaban en los datos de los animales. Las mañanas eran su parte favorita. A veces llegaba temprano con café para Isabela y magdalenas para las niñas, y se sentaban en la acera fuera de la tienda antes de que comenzara el día. Clara hablaba de sus sueños, siempre llenos de animales y árboles voladores, mientras Martina intentaba convencer a Adrián de que invirtiera en un puesto de limonada que aún no habían construido. Él sonreía, asentía y hacía preguntas de seguimiento. Estas pequeñas conversaciones, fugaces y caóticas, lo anclaban más que cualquier estrategia corporativa. Pero esa paz no duró. Era una tarde de martes cuando todo estuvo a punto de desmoronarse. Adrián acababa de regresar de una entrega cuando la vio a ella, a Verónica, de pie fuera de la floristería con tacones de 6 pulgadas y un abrigo de diseñador, con un aspecto completamente fuera de lugar entre los cubos de tulipanes y las cajas de madera. Tenía los brazos cruzados, la expresión afilada, y cuando lo vio a través del cristal, abrió la puerta como si fuera dueña del edificio. Isabela levantó la vista del mostrador, confundida. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con cautela. Los ojos de Verónica no se apartaron de Adrián. Estoy aquí por él. Adrián se congeló.
Su pasado y su presente acababan de chocar, y fue ruidoso y deslumbrante y desordenado. «Verónica, aquí no», dijo rápidamente, tratando de salir con ella, pero ella no se movió. «Oh, lo vamos a hacer ahora, Adrián, porque he sido paciente. Te di espacio, pero desapareciste de la faz de la tierra, y ahora me entero a través de un amigo en común que estás jugando a la casita en una floristería con tu ex y sus hijos». El rostro de Isabela cambió de inmediato. «Disculpe», dijo, con la voz de repente dura. Verónica se volvió hacia ella. «No lo sabías. Se suponía que me iba a pedir matrimonio el día que entró aquí. Estábamos comprometidos en todo menos en el nombre. ¿Y ahora está qué? ¿Fingiendo ser el padre del año?» Adrián se interpuso entre ellas. «Basta. Ambas. Esto no es lo que parece». La voz de Verónica era fría. «Entonces explícalo». La mandíbula de Isabela estaba tan apretada que él pensó que podría romperse. «¿Estabas comprometido?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Iba a pedir matrimonio, sí, pero no lo hice, porque te vi a ti, y las vi a ellas. Todo cambió ese día», dijo, desesperado porque ella le creyera. Isabela no respondió. Simplemente caminó hacia la trastienda sin decir otra palabra, dejando a Verónica de pie en silencio y a Adrián demasiado aturdido para moverse. Las niñas salieron unos momentos después, sosteniendo dibujos que habían hecho. Martina orgullosamente le mostró uno a Adrián. «Eres tú y nosotras en el zoológico», dijo alegremente. La expresión de Verónica se desmoronó cuando lo vio. Miró a Adrián una vez más, con algo amargo en sus ojos. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Esa noche, Adrián regresó a la tienda después de cerrar. Llamó a la puerta trasera como un extraño, sin saber si se le permitiría entrar. Isabela respondió, no enojada, sino cansada. Había algo más profundo en su expresión ahora. No traición, sino desamor. «Deberías habérmelo dicho», dijo en voz baja, con los brazos cruzados sobre el pecho. No solo sobre ella, sobre todo. «Tenía miedo», admitió él. «Pensé que si te lo contaba todo demasiado pronto, lo arruinaría, que si te explicaba lo desordenada que era mi vida, cerrarías la puerta antes de que tuviera la oportunidad de arreglar las cosas». Isabela se sentó en el viejo banco junto a la pared de herramientas. «No estoy enojada porque tenías a alguien más. Estoy enojada porque no confiaste en mí lo suficiente como para ser honesto». «Sí confío en ti», dijo él rápidamente, sentándose a su lado. «Todavía estoy aprendiendo a ser honesto, no solo contigo, sino conmigo mismo. Pensé que el éxito significaba mantener todo perfecto y pulido, pero la vida no es así. Tú lo sabes desde hace más tiempo que yo». Ella no habló durante un rato. El silencio se alargó, y él no intentó llenarlo. Finalmente, dijo, «Las niñas preguntaron a dónde fuiste hoy. Les dije que tenías una reunión. No me voy a ir a ninguna parte», dijo él, «a menos que tú me lo pidas». Isabela se volvió hacia él, con los ojos cansados pero claros. «Si quieres quedarte en nuestras vidas, Adrián, tienes que mostrarles que el amor no es algo que se va cuando las cosas se ponen difíciles. Tienes que demostrarles que la gente puede tener defectos y aún así quedarse». Él asintió. «Lo haré». Por primera vez desde la explosión de esa tarde, ella se inclinó hacia él, no por completo, no con todo su peso, pero lo suficiente como para que él pudiera sentirlo. Una señal de confianza, frágil y real. No intentó besarla, no intentó hacer promesas, simplemente se quedó a su lado en el silencio,
sabiendo que reconstruir algo real iba a requerir tiempo, esfuerzo y todo lo que le quedaba por dar. Adrián no esperaba que el perdón llegara rápidamente, y no lo pidió. Lo que hizo, en cambio, fue presentarse. Cada mañana, cada tarde, incluso cuando el aire entre él e Isabela se sentía demasiado tranquilo, demasiado tenso, seguía viniendo. Regaba las plantas, barría los suelos de la tienda, hacía recados a la tienda de suministros sin que se lo pidieran, y dejaba café recién hecho en el mostrador, con su pedido habitual, escrito en la tapa, con un bolígrafo tembloroso. Las gemelas lo recibieron con la misma alegría sin filtros que siempre habían tenido, pero Isabela se tomó su tiempo. Él lo entendió. La confianza, una vez rota, no se pegaba con disculpas. Se cosía lentamente a través de la coherencia. Verónica no regresó, pero el daño que dejó atrás perduró. Isabela tenía preguntas que no expresaba, y Adrián las sentía en la forma en que ella se movía a su alrededor, con cuidado, deliberadamente, como si esperara a ver si esta versión de él también se desvanecería. Pero algo cambió la mañana en que llegó temprano y encontró a Isabela sentada sola en el jardín trasero, envuelta en un cardigan, con el rostro abatido. Ella no lo escuchó al principio. Cuando se volvió para mirarlo, sus ojos estaban llorosos pero claros. «Tuvieron un evento escolar ayer», dijo en voz baja. «Una pequeña exposición de arte. Los padres estaban invitados. No te lo dije porque no sabía si debías estar allí. Pensé que podría confundirlas. Pero cuando llegué y vi a todos los otros niños con dos padres a su lado, simplemente, no sé, me sentí egoísta, como si les estuviera ocultando algo». Adrián se sentó a su lado sin dudarlo. «Las estabas protegiendo». «Creía que sí», susurró ella. «Pero tal vez solo me estaba protegiendo a mí misma». Él no respondió de inmediato. El aire olía a tierra húmeda y lavanda. «Isabela, quiero estar allí. No solo para las cosas divertidas, para las cosas difíciles, también. Quiero que sepan que no están medio amadas. Quiero que tú también lo sepas». Sus ojos buscaron en su rostro por un momento, como si probara la sinceridad detrás de sus palabras. Luego asintió levemente, y por primera vez lo invitó a algo que importaba. La semana siguiente, le reenvió el calendario escolar de las niñas y lo invitó a su próxima reunión de padres y maestros. Él llegó temprano, con una camisa que Martina había elegido para él porque era del color de los arándanos, y se sentó en una silla demasiado pequeña para él, escuchando atentamente mientras la maestra hablaba de cómo Clara ya leía a un nivel de segundo grado, y Martina tenía una imaginación inagotable. Después, las niñas dibujaron una foto de felicitación para ellas mismas y le hicieron colgarla en su coche. Pero Adrián no se contentaba con solo estar presente. Quería retribuir de una manera más grande, para demostrar que había crecido no solo como padre, sino como hombre. Una noche, mucho después de que la tienda hubiera cerrado, se quedó despierto dibujando una idea que no había podido sacudirse. Recordó que Isabela le había contado una vez lo difícil que había sido encontrar proveedores asequibles y lo complicado que era gestionar el inventario mientras también criaba gemelas. Pensó en otras pequeñas empresas, especialmente en las dirigidas por padres solteros, y se dio cuenta de que tal vez podría construir algo útil. No una startup para impresionar a los inversores o ganar la cobertura de la prensa, sino una plataforma que hiciera la vida más fácil para personas como Isabela. Solicitó algunos favores, reunió un pequeño equipo de ingenieros y diseñadores en los que confiaba,
y pasó las noches en un espacio de trabajo compartido, dándole vida a la idea. Sería una plataforma de logística y pedidos adaptada a pequeñas floristerías independientes y negocios de artesanos locales, simplificando las cadenas de suministro, ayudando a gestionar los pedidos e incluso creando un mercado para que las personas promocionaran sus servicios. No se lo dijo a Isabela de inmediato. Quería construir algo real antes de ofrecérselo. Semanas después, cuando el primer prototipo estaba en vivo y las pruebas iniciales funcionaban, se lo llevó una tarde tranquila a la tienda. Ella estaba organizando una exhibición para el mercado del fin de semana, y él esperó hasta que las niñas se hubieran ido a la cama en la trastienda. «He estado trabajando en algo», dijo, colocando su portátil en el mostrador. «No es solo para ti, pero tú fuiste la razón por la que empezó». Isabela se mostró escéptica, pero curiosa. Mientras él le explicaba la plataforma, mostrándole las características, el mapa de proveedores, las sugerencias de precios automáticas y el panel de historial de pedidos, ella se quedó en silencio. Cuando terminó, no habló durante mucho tiempo. «¿Construiste esto para gente como yo?» Él asintió. «Lo construí porque vi lo duro que trabajabas, y me di cuenta de cuántas personas probablemente luchan de la misma manera. No es perfecto, pero es un comienzo. Si quieres, me encantaría que tu tienda fuera la primera en usarlo». Entonces ella sonrió. No del todo, no por completo, pero de una manera que lo hizo sentir como si acabara de superar otro muro invisible. «Lo probaré», dijo. «Sin promesas. Es todo lo que pido». Esa noche, mientras recogía sus cosas y se daba la vuelta para irse, Isabela lo llamó por su nombre. Él se giró, con las cejas arqueadas. «Lo estás haciendo bien», dijo ella suavemente. Y esa simple frase significó más que cualquier aprobación que hubiera recibido de salas de juntas o de multimillonarios. No era validación, era confianza, creciendo, lentamente, por fin. Adrián nunca se había dado cuenta de cuánto espacio podía ocupar el amor en una vida hasta que empezó a llenar todos los pequeños y tranquilos lugares de la suya. No era ruidoso o dramático como solía imaginar que sería el romance. Era suave, tejido en las rutinas diarias, en la forma en que Martina tiraba de su manga cuando quería ayuda para atarse los zapatos, en cómo Clara insistía en que él fuera quien leyera el cuento antes de dormir, porque le gustaban las voces que les ponía a los personajes. Estaba en la forma en que Isabela lentamente comenzó a decir «nosotros» en lugar de «yo» cuando hablaba de la tienda, y en cómo ya no dudaba en enviarle un mensaje de texto cuando necesitaba ayuda. Habían creado un ritmo, no solo en la logística, sino en algo más profundo. Un acuerdo tácito de que estaban construyendo algo frágil, pero digno de ser protegido. Isabela había aceptado incluir oficialmente la floristería en la plataforma de Adrián, y los cambios fueron inmediatos. Pudo reducir los costos de sus proveedores en casi un 30%. Comenzó a recibir entregas al día siguiente, e incluso empezó a ofrecer arreglos florales por suscripción, algo que siempre había querido probar, pero nunca había tenido los recursos. Todavía no le daba a Adrián todo el crédito. Era terca y orgullosa, y él lo respetaba. Pero podía ver que ella estaba orgullosa de él. Estaba en la forma en que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta, o en la forma en que rozaba sus dedos contra su hombro al pasar a su lado en la tienda. Las niñas continuaron floreciendo. Habían comenzado a hacer más preguntas, curiosas, cuidadosas.
¿Por qué el señor Adri siempre venía? ¿Se quedaba a cenar de nuevo? ¿Podía ir a la escuela y conocer a sus amigos? Fue Isabela quien finalmente las sentó y les dijo, con Adrián a su lado, que él era más que un amigo, que era su papá. La palabra no pesó de la forma en que él pensaba que podría. No provocó ira ni confusión. Vino con ojos muy abiertos y silenciosos a sentimientos, y Clara, siempre la más audaz de las dos, simplemente se subió a su regazo y le preguntó si eso significaba que ahora tenía que venir a todas las fiestas de cumpleaños para siempre. Él se rió y dijo que sí, y ella dijo, bien, porque íbamos a hacerte una corona la próxima vez. Fue una de las noches más felices de su vida, pero también fue el comienzo de algo más pesado, una responsabilidad que ahora tenía un nombre: padre. No solo la verdad biológica que había estado esquivando durante meses, sino el significado completo de ella. Alguien que aparecía, siempre. Alguien que no rompía promesas. Alguien que se quedaba cuando las cosas se ponían difíciles. Adrián lo sabía y lo aterrorizaba. La primera prueba real llegó cuando Martina se puso enferma. No era la gripe o un resfriado, sino una fiebre repentina e inexplicable que no bajaba. Isabela la llevó a la sala de emergencias después de una larga noche de ver cómo subía su temperatura, y Adrián se reunió con ellos allí en 20 minutos, habiendo dejado todo lo que estaba haciendo. No fue grave al final, solo un virus, pero sentado junto a la pequeña cama de hospital de Martina, sosteniendo su mano húmeda mientras dormía, Adrián se dio cuenta de lo indefenso que podía sentirse la paternidad. No podía arreglarlo, no podía negociar con ello, o razonar con ello, o superarlo. Todo lo que podía hacer era estar allí. Y lo estuvo, durante cada minuto, cada hora. Isabela se durmió en la esquina mientras él vigilaba a Martina, sin apartar los ojos de ella. La enfermera que entró por la mañana los confundió con una pareja casada. Isabela la corrigió suavemente, pero algo pasó entre ellos después. No era tensión, algo más parecido a la curiosidad. Una pregunta que ambos no estaban del todo listos para hacer en voz alta. Adrián comenzó a pasar la noche más a menudo después de eso. Al principio era solo cuando Isabela tenía entregas tempranas o noches de inventario tardías, y luego se convirtió en una parte regular de la semana. Se despertaba con el olor a café recién hecho. Martina ya en la sala de estar, viendo dibujos animados. Clara acurrucada bajo su brazo. Se sentía natural, pero también lo hacía más consciente de la persistente fragilidad de lo que tenían. Todavía no le había dicho que la amaba. No quería decir las palabras, solo por decirlas. Quería que significaran algo. Pero cada día se hacía más difícil no dejarlas escapar. Un sábado por la mañana, mientras se preparaban para el mercado de primavera de la ciudad, Isabela tropezó con una pila de cubos vacíos y cayó con fuerza contra un estante, cortándose el brazo. No fue profundo, pero sangró lo suficiente como para necesitar atención. Adrián se apresuró a su lado, sus manos temblando más de lo que quería admitir, mientras la ayudaba a sentarse y sostenía una toalla contra la herida. «Está sangrando demasiado», murmuró, tratando de mantener la calma. «Estoy bien», dijo ella con los dientes apretados, pero su rostro se había puesto pálido. «No lo estás», respondió él, ya sacando su teléfono para llamar a urgencias. Isabela le cogió la mano. «Adrián, mírame, estoy bien». Su aliento se entrecortó y sus ojos se encontraron. «Yo no lo estoy. Me asustaste de muerte».
Su mano se apretó alrededor de la suya. Lo sé, pero sigo aquí. Él no llamó a urgencias. Se curaron ellos mismos, sentados uno al lado del otro en la trastienda, con un botiquín de primeros auxilios entre ellos y el olor a tierra en el aire. Ella dejó que su cabeza descansara sobre su hombro, y él dejó que el silencio llenara todo lo que no decían. Esa noche, después de que las niñas se durmieran y la casa estuviera en silencio, Adrián encontró a Isabela de pie en el porche, con el brazo herido vendado, el cabello revuelto, descalza a la luz de la luna. Se acercó por detrás y le deslizó la mano en la suya. ¿Todavía tienes miedo?, le preguntó ella suavemente. Aterrorizado, admitió él, pero no de la vida, solo de perderla. Isabela se giró para mirarlo, su expresión suave. Entonces no lo hagas. La besó entonces, no por pasión, o por el momento, o por impulso, sino por algo real y profundamente ganado. No fueron fuegos artificiales, fue más estable que eso, como raíces que se asientan en la tierra, encontrando su lugar. Y por primera vez, Adrián supo que ya no estaba construyendo una vida solo. Finalmente era parte de algo, y lo protegería con todo lo que tenía. La primavera se convirtió en verano, y con ello vino un ablandamiento de los espacios entre todos. La tienda ahora funcionaba más fluidamente que nunca. Los pedidos eran consistentes. La nueva plataforma que Adrián había construido estaba ganando tracción con otros negocios locales, y el estrés de Isabela por la logística y las entregas tardías se había desvanecido en algo manejable. Pero, lo que es más importante, el caos silencioso y diario de la vida familiar se había transformado en algo completo. Había risas por las mañanas, fiestas de baile en la cocina, noches de películas somnolientas enredados en mantas en el sofá, y momentos en los que Adrián pillaba a Isabela mirándolo, no con dudas o preocupaciones, sino con algo cálido y sin reservas, como si la confianza finalmente echara raíces. Una tarde de viernes, tuvieron un picnic en el parque después de que las niñas terminaran su último día de jardín de infantes. Clara había exigido que trajeran globos, y Martina insistió en magdalenas, así que hicieron ambas cosas. Isabela llevaba un vestido de verano que Adrián no había visto antes, su cabello atado con una cinta del mismo color amarillo pálido que el glaseado de las magdalenas. Se veía radiante, incluso después de lidiar con dos niñas emocionadas toda la mañana. Adrián nunca había estado tan contento en silencio, tumbado en el césped, Martina dormida en su pecho, Clara acurrucada en el regazo de Isabela, el olor a sol y hierba por todas partes. Fue una de esas raras tardes en las que todo se ralentizaba, y él sintió, por una vez, que no estaba persiguiendo el tiempo, sino que lo estaba viviendo. Más tarde esa noche, después de que las niñas estuvieran acostadas con promesas de panqueques y dibujos animados por la mañana, Isabela entró en la sala de estar y encontró a Adrián hojeando en silencio un viejo álbum de fotos que había quedado en la mesa de café. Estaba mirando una foto de Isabela de hace 6 años, su rostro más joven, más libre, sosteniendo a un recién nacido envuelto en una suave manta rosa. Había lágrimas en sus ojos cuando levantó la vista. «Me perdí todo esto», dijo en voz baja. «Me perdí sus primeras risas, sus primeras palabras. Me perdí verte convertirte en esta mujer que construyó un mundo de la nada. Y no importa lo que haga ahora, nunca podré recuperar ese tiempo». Isabela se sentó a su lado,
su mano rozando la suya. Estás aquí ahora. Eso importa más de lo que crees. Él cerró el álbum, girándose para mirarla por completo. Sé que nos lo hemos tomado con calma. Sé que hemos tenido que deshacer mucho daño. Pero Isabela, te quiero. Te he querido desde antes incluso de que entendiera lo que el amor significaba realmente. Y no quiero ser solo alguien en tu vida. Quiero ser tu vida. Toda ella. Las partes difíciles, las partes aburridas, las partes que te dan ganas de gritar y llorar y reír y todo lo demás. Isabela no habló al principio. Lo miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de leer algo más allá de las palabras. Luego se inclinó y lo besó suavemente, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para soltar todo lo que había estado reprimiendo. Cuando se separaron, ella susurró: «Yo también te quiero». Tenía miedo de decirlo, no porque no lo sintiera, sino porque no quería volver a perderlo. «No lo harás», prometió él. «Nunca». A la mañana siguiente, llevaron a las niñas al mercado de agricultores juntos, y por primera vez, Adrián las presentó como sus hijas. No hubo vacilación, ni incomodidad. Solo orgullo en su voz y luz en los ojos de ellas cuando él dijo la palabra. Papá. Se sentía tan natural ahora, tan verdadero, como si siempre le hubiera pertenecido y simplemente le hubiera llevado demasiado tiempo reclamarlo. Semanas después, en un tranquilo domingo, los llevó a todos al jardín botánico a las afueras de la ciudad. Era el lugar favorito de Isabela, aunque rara vez tenía tiempo para visitarlo. Las niñas corrieron por delante persiguiendo mariposas, y Adrián llevó a Isabela a un pequeño mirador con vistas al estanque de lirios. Allí, sin público, sin espectáculo, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. «No te lo pregunto porque sea el siguiente paso», dijo. «Te lo pregunto porque eres la primera persona que me ha hecho sentir como en casa. Tú y las niñas me devolvisteis la vida, y quiero pasar el resto de ella construyendo algo contigo. No más huidas, no más miedo. Solo nosotros, y todos los días desordenados y hermosos que nos esperan». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas mientras asentía. No necesitaba grandes palabras. Simplemente dijo, «Sí», y lo besó como si lo dijera en serio. Las niñas, al ver el abrazo desde la distancia, corrieron de vuelta gritando, «¿Qué pasó? ¿Encontraron un bicho?» Y cuando Isabela les dijo que iban a ser una familia, oficialmente, bailaron alrededor del mirador y declararon que era el mejor día de sus vidas. La boda fue sencilla, celebrada en el jardín trasero de la floristería con solo amigos cercanos y algunos vecinos curiosos. Martina y Clara caminaron por el pasillo como niñas de las flores, lanzando pétalos con salvaje entusiasmo. Y Isabela usó el mismo vestido de verano que había usado en el picnic porque, en sus palabras, se sintió como el comienzo. Adrián no podía dejar de sonreír. No cuando dijo sus votos, ni cuando Isabela dijo los suyos, ni siquiera cuando Martina dejó caer el anillo y Clara tuvo que sacarlo de la hierba, riéndose todo el tiempo. No había ilusiones de cuento de hadas. No había promesas de perfección. Solo un entendimiento compartido de que ya habían caminado por el fuego y aún así habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y eso era más que suficiente. Adrián una vez pensó que el éxito se trataba de estatus, de logros y dinero y reputación, pero de pie en ese jardín, rodeado de personas que conocían la historia completa, que habían visto lo peor y aún así habían elegido ser parte de lo mejor,
comprendió que el éxito real era más simple, más profundo y mucho más difícil de ganar. Era el amor que se quedaba, la familia que te elegía de vuelta, y una vida que no necesitaba ser perfecta, solo real. Y finalmente, lo tenía todo. Interacción y llamada a la acción. Hola a todos. Espero que esta historia de segundas oportunidades haya resonado en sus corazones. ¿Qué momento de la historia de Adrián e Isabela los conmovió más? ¿Creen que el perdón se gana con palabras o con acciones? Si te ha gustado esta historia de redención y amor, no olvides darle me gusta y compartirla con tus amigos. Comenta abajo con un emoji de corazón si crees que la familia que se elige es tan fuerte como la que se hereda. Y para no perderte más narraciones inolvidables, suscríbete.